Bueno, con estas referencias fundamentales, ¿no? Como telón de fondo, esto último que decías a propósito de Agamben, ese vínculo con lo visual y también con lo audiovisual, ¿no? La importancia que le da Agamben al cine. Y para seguir pensando la cuestión del anacronismo, nos interesaba traer una cita a uno de tus libros, ¿no? De los libros que publicaron en Prometeo, ¿no? En esta colección, Imagen, Historia. Digo tus libros en el sentido de tus libros como editora, ¿no? Sí, sí. En la colección que dirigen con Mariano Vélez, que es el libro de Sylvie Lindeperg, Noche y Niebla, un film en la historia, ¿no? Nos interesa y mucho este libro por varias razones. Una de ellas por la relación entre anacronismo y archivo, ¿no? Anacronismo y archivo. Y la otra, obviamente, porque se trata de un trabajo extraordinario en términos también historiográficos, ¿no? ¿Cómo decidieron publicar este libro? ¿Por qué razón les parecía que este era un libro interesante para publicar en la colección? Y segundo, bueno, cómo pensar la cuestión del anacronismo en relación con el archivo, ¿no? Mira, la decisión de publicarla fue muy sencilla. Simplemente yo le venía siguiendo el rastro a Lindeperg porque en algún momento, al principio del doctorado, yo estuve muy involucrada, así como en la representación de los crímenes perpetrados por el nazismo y todas esas cuestiones muy, las podemos enmarcar en el problema de la representación o la representación del horror o los límites de la representación, toda una problemática que sigue teniendo mucha vigencia, aunque uno después la vaya desplazando a otros lados, ¿no? Pero tenía que ver con eso y específicamente es una historiadora, ahí tenés un ejemplo de una historiadora profesional, digamos, en el sentido más tradicional, y sin embargo es alguien que trabaja eminentemente con los archivos audiovisuales, o sea que no existe ningún tipo de prurito en relación a la imagen, como tal vez en otros historiadores más tradicionales y más ligados a una tradición que siente cierta aprensión por las imágenes, una tradición un poco más iconoclasta. Y en ese sentido, bueno, el libro hace todo eso de lo que estamos hablando, de algún modo, ¿no? Lo que hace Sylvie Lindeperg es precisamente trabajar en torno a Noche y Niebla, que es un corto, uno indudablemente podría ser tal vez el corto, el primero importante o el primero que circuló mucho internacionalmente, que es del año 55, un corto de media hora que es por un lado tiene una factura más o menos convencional en términos del tipo de utilización de imágenes de archivo que produce, pero a su vez tiene como algunos recursos que en los años 50 intuyo que eran mucho más novedosos que en este contexto, que es ese trabajo entre las imágenes en blanco y negro, que correspondían claramente a los años del 33 en adelante con el ascenso del nazismo, y imágenes Technicolor con los colores súper saturadísimos de los años 50, donde el mismo Resnais va a filmar los campos de concentración exterminio. Entonces, a partir de esa pregunta y que tiene que ver con el modo en el que ella piensa, la importancia del archivo y la curiosidad, porque de hecho es una de las motivaciones también de su trabajo, que tiene que ver con la inquietud y con la curiosidad. Ella hace un trabajo muy interesante en torno a la historia, pero desde una especie de desclasificación de los archivos, no porque los archivos estuvieran desclasificados en el sentido más tradicional, pero sí va a buscar las fotografías, va a buscar cómo se hizo la producción de la película, cuáles fueron los pasos, las personas involucradas, las asociaciones involucradas, cómo, por ejemplo, se involucra al músico, a Eisler, cómo se involucra a Jean Cairol, el poeta también, ex deportado de Mauthausen, que es el que le pone el texto. ¿Por qué ese texto no involucra la noción de genocidio, por ejemplo? Que eso es algo que hoy sería tal vez polémico o hasta casi inaceptable, digamos. Es una película donde no se habla eminentemente de la cuestión étnica ni racial, no se menciona ni siquiera la palabra judío más que una o dos veces, y en algunos de los cortes que ella analiza. Entonces, hay como un trabajo nada, una pregunta historiográfica, ¿no? ¿Qué es lo que pasó en la producción de esa película que aparecen esas cuestiones notables, ¿no? Y en ese sentido, bueno, refiere, me parece el libro, a la cuestión del archivo tal vez de un sentido más literal, porque va a revisar los archivos, pero a su vez el tipo de trabajo que ella hace
es un trabajo de búsqueda típico del archivo, pero a su vez de recomposición de las narrativas, ¿no? Cómo es que este documento se inscribe en una temporalidad que hay que seguir pensándola, ¿no? Que no alcanza con decir, bueno, esta foto la puso tal organización, este relato, tales fondos lo pusieron estos sujetos, tales fondos estos otros. ¿Cómo llegaron a Resné? Resné no es el principal promotor del proyecto, sino que Resné era un joven director promisorio de la época, y entonces lo van a buscar a él porque era joven y tenía buenas ideas, pero cómo llegan a él, bueno, todo ese trabajo, y encima lo que hace es, además el libro funciona, ¿no? Está como entre la historiografía profesional más erudita y un trabajo de divulgación, porque es de una muy fácil lectura, que involucra incluso como un artilugio casi retórico, diría, pero a su vez también historiográfico, que es mirar todo a través de los ojos de una historiadora que acompañó el proceso de composición del guión y acompañó desde la historia, digamos, era uno de los consultores historiográficos del equipo de producción, que es Olga Wormsen, que es una historiadora. Entonces, mientras te va contando la historia de Noche y Niebla, mientras va metiéndose con la cuestión del archivo, mientras va analizando las figuras del anacronismo que se ponen en funcionamiento en la película a través de los recursos audiovisuales, encima, digamos, construye, digamos, un agente historiográfico y a su vez literario, porque también la convierte en un personaje literario de algún modo, que nos permite a los lectores, ¿no? Como ir metiéndonos en ese ámbito, ¿no? Y problematizar en el medio, ¿no? Confiando fuertemente en los aspectos positivos del anacronismo, desafiando, digamos, a un texto del año 55 con preguntas y problemas de los 2000, ¿no? Entonces, es como, creo que fue el segundo o tercer libro que se nos ocurrió, porque era como el que reunía un poco todos los problemas que nos interesaban. Sí, estaba pensando si no es posible decir algo así, ¿no? Bueno, para pensar la cuestión del anacronismo es absolutamente necesario, por un lado, pensar la cuestión del montaje y por otro lado, la cuestión de la narración, ¿no? Además, obviamente, de la discusión con la cronología y todo lo que venís presentando a lo largo de esta conversación. Digo, la cuestión del montaje y la cuestión de la narración aparecen como también, ¿no? En primer lugar. Sí. Y a propósito de esto, quería proponerte la lectura de una cita de Eddie Huberman, que recién lo citaste, de un libro sobre el cual conversamos alguna vez, que nos gusta a ambos, ¿no? Ante el tiempo. Es un libro también precioso, extraordinario, y que sirve y mucho, ¿no? Para pensar la cuestión del anacronismo. La cita está en un apartado que justamente está trabajando la cuestión del montaje. La imagen sería, pues, la malicia en la historia, la malicia visual del tiempo en la historia. Ella aparece, se hace visible, al mismo tiempo disgrega, se dispersa a los cuatro vientos, al mismo tiempo reconstruye, se cristaliza en obras y en efectos de conocimiento. Extraño ritmo, por cierto, es un régimen siempre desdoblado. Nada lo expresa mejor que el verbo desmontar. Se podría decir que la imagen desmonta la historia, como el rayo desmonta al jinete, lo derriba de su montura. En este sentido, el acto de desmontar supone el desconcierto, la caída. La palabra síntoma no está muy lejos. Una imagen que me desmonta es una imagen que me detiene, me desorienta, una imagen que me arroja en la confusión, me priva momentáneamente de mis medios, me hace sentir que el suelo se sustrae debajo mío. Recién te decía, bueno, quizás pensar, ¿no? La relación del anacronismo con el montaje y la narración. Claro, la necesidad de narración ante no solo el montaje, sino el desmontaje. Cuando el suelo, ¿no? Se sustrae debajo de nosotros. Las cronologías más o menos conocidas, bueno, representan un suelo. El anacronismo supone siempre un desafío, ¿no? Una conmoción respecto de ese suelo firme, seguro. Sí, estaba pensando, bueno, si no es de las primeras expresiones, debe ser de los primeros capítulos, sin duda, que es esa frase con la que Didi Uberman abre el libro, que es: siempre ante la imagen estamos ante el tiempo.
¿no? Que es como una especie de dictum que acompaña un poco gran parte de los textos de los últimos años, indudablemente incluso hasta en sus textos más recientes sobre la cuestión de la sublevación y la desobediencia y el tomar las armas en el sentido más literal o más figurado, aparece permanentemente esa indagación sobre los estratos significantes que conforman las imágenes. Ante el tiempo en particular comienza con una pregunta muy simple, ¿no? ¿Cómo puede ser que en un fresco de Frangélico tan estudiado, tan trabajado, tan abordado por la historiografía profesional, por los súper especialistas, cómo puede ser que no vieron unos trazos que él encuentra? Entonces, de lo que él habla es de esa voluntad de no ver, ¿no? Cómo las continuidades se llevan puestos los detalles, las contingencias, esas emergencias que hay que hacer otro esfuerzo para notar, para ver, ¿no? Y en ese sentido aparece, a partir de ahí me parece la idea de que la imagen y el anacronismo, lejos de ser esa bestia negra de los historiadores, es precisamente un dispositivo, una herramienta, un mecanismo, una convicción, indudablemente, para los historiadores, de tener que volver y asumir que ese pasado está permanentemente siempre abierto a nuevas construcciones, a nuevas lecturas, a nuevas comprensiones. De hecho, Didi Huberman es muy claro en torno a que el anacronismo, o lo que él llama la epistemología del anacronismo, es asumir de otra manera la forma de pensar el pasado y la relación entre imagen y pasado, para comprender mejor los acontecimientos, para comprender mejor el modo en que las imágenes se inscriben en los relatos y en esas narraciones, que creo que también era a lo que vos aludías, ¿no? Entonces, ese pasado que no deja de configurarse, una imagen que es pensada permanentemente en relación con ese pasado. Y creo que hay otra palabra que podríamos hacer aparecer, que tiene que ver con todo este mapa conceptual que estamos trazando, que es también la noción de crítica, que también Didi Huberman trae a colación en varios textos. De hecho, en Lo que vemos los que nos mira, hay un capitulito que se llama La imagen crítica, donde él trata de pensar precisamente que revisar el pasado en estos términos, revisar las herramientas a través de con las cuales se revisa ese pasado, criticar los modelos del tiempo, criticar los modos en que las disciplinas se acercan a los acontecimientos, implica necesariamente asumir un lugar de crítica que puede abrir a nuevas formas de conocimiento, habilitar nuevas preguntas, abrir los acontecimientos del pasado, las imágenes del pasado, para evitar lo que él llama, ¿no?, una concordancia ucrónica, ¿no?, como esa especie de ucronía que se lleva puesta cualquier contingencia, cualquier detalle, ¿no? Barbour tenía una frase que era: Dios habita en el detalle, ¿no? Y también eso aparece bastante en Benjamin, ¿no? Esta fascinación con lo mesiánico, que claramente en el caso de Benjamin tiene que ver con su herencia hebrea y con su vínculo disruptivo, problemático con la cuestión religiosa. Pero más allá de eso, aparece esa voluntad mesiánica de la imagen. La imagen puede en cualquier momento, Dios habita en el detalle, porque en cualquier detalle puede abrirse esa apertura mesiánica, esa apuesta nueva para revisar el pasado, para configurar una historia nueva, ¿no? Entonces, evitar esa concordancia o escapar a la continuidad tiene que ver con pensar al anacronismo para expresar la complejidad del pasado, y para expresar la complejidad de las imágenes, y a su vez es una buena manera de configurar lo que Didi Huberman llama la sobredeterminación de las imágenes, ¿no? Las imágenes no están desnudas, no están nunca en abstracto, no están nunca sueltas, sino que están siempre transidas por un montaje de tiempos heterogéneos enormes, ¿no? Y ahí, bueno, también dejar de lado una historia abstracta o de las continuidades y las linealidades implica también, de algún modo, pensar una historia a contrapelo, más responsable, donde la posibilidad mesiánica se abra hasta en el detalle, ¿no? Como decía Barbour. Está buenísimo esta idea, ¿no? La idea de trabajar sobre el detalle, ¿no? En el detalle puede aparecer una asignatura inesperada de la historia, ¿no? Una Exacto. comprensión otra de la relación entre las imágenes. Estamos ante el tiempo como Kafka nos colocaba ante la ley, ¿no? Ante la ley, sí. Ante la ley. Voy con otra cita para conversar con la anterior que proponíamos de Didi Huberman, otra vez ahora de Agamben, de Ninfas, que ya lo citamos, que tiene que ver con esto último que decías, ¿no? La cuestión de la supervivencia. La supervivencia de las imágenes no es en efecto un dato,
sino que requiere una operación cuya ejecución corresponde al sujeto histórico. Por medio de esta operación, el pasado, las imágenes transmitidas por las generaciones que nos han precedido, ese pasado que parecía en sí sellado, inaccesible, se pone de nuevo para nosotros en movimiento, vuelve a hacerse posible. Es una cita notable por lo que tiene casi de programático, ¿no? Es decir, la supervivencia de las imágenes corresponde al sujeto histórico, Sí. corresponde al sujeto histórico, ¿no? Hay algo de ese pasado que vuelve a ponerse en movimiento cada vez que nosotros trabajamos en torno de ciertas imágenes, ¿no? Sí, Eh, ahí podremos recuperar la idea de energía que tienen las imágenes para Barbour, ¿no? Lo que hace, bueno, y también la idea de imagen dialéctica tiene que ver con eso. Hay algo en el presente que las activa, pero que esa activación no tiene que ver con el azar del presente simplemente, sino con un tipo de relación que establece la gente, el historiador, el artista, el intelectual. Y ahí tendríamos que pensar a quién le están hablando estos intelectuales, ¿no? Pero podríamos, Nati, podríamos agregar los docentes. Es decir, por eso decía, bueno, ¿a quién le está hablando? También le está claro, hablando a todos. Cuando Benjamin cuando dice hay una débil fuerza mesiánica, nos está hablando a todos, ¿no? Es débil porque es chiquita y porque está siempre amenazada, pero nos está hablando a todos desde nuestro lugar, digamos, ¿no? totalmente.